Hola a todas, todos y todes. Nuestro grupo está conformado por Juan David Sánchez, María Fernanda Capera y Estefanía Giraldo. Les hablaremos del texto Dislocación y diferencia en la economía cultural global, cuyo escritor es Arjuna Appadurai. Appadurai nació en Bombay, India, en 1949. Comenzó sus estudios en la Universidad de Bombay, en antropología, que continuó en Estados Unidos en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en pensamiento social. Inició su actividad académica como docente de antropología en la Universidad de Pensilvania. Es cofundador de la revista Public Culture. Es especialista en nuevos enfoques socioculturales. Realiza una visión antropológica de los grandes problemas contemporáneos como la globalización, los flujos migratorios y los nuevos medios de comunicación. Este texto habla sobre la dislocación y diferencia en la economía cultural global y se aborda por medio de factores indispensables para entender el contexto que nos rodea en la actualidad. Además, entiende el mundo moderno como un sistema interactivo, donde dichas interacciones son la evidencia de un nuevo orden e intensidad. De esta manera, se incluye el concepto de capitalismo de imprenta, la influencia histórica, el impacto de la americanización y la relevancia de las ideas de homogenización y heterogenización. Daremos inicio resaltando que antes era muy complicada la comunicación entre sociedades, puesto que éstas se encontraban restringidas por barreras geográficas, lo que se ve alterado desde el siglo XV, por la expansión y descubrimiento de otras sociedades, distintas a las europeas, claro está, lo llamado colonización, que condujo a los nacionalismos. Producto del anterior, se da el capitalismo de imprenta, que Benedict Anderson propuso, lo que es definido como el poder que le da la capacidad de leer y escribir a las personas, lo que los colonos replicaban, generando el primordialismo construido. Esta es la única identidad étnica innata independiente de los procesos históricos, que continúa con la explosión tecnológica. Aquí aparece el concepto de la aldea global con la ayuda de las tecnologías que permiten un acercamiento a los individuos aún existiendo distancias en términos de ubicación geográfica. Más adelante en el siglo XX, con la llegada de las tecnologías, entre estas los computadores e Internet, ingresamos a una condición de vecindad completamente nueva y con mayor despliegue, lo que conduce a la aldea global. Aclarando este concepto, es aquella que destaca los medios de comunicación de masas que producen comunidades sin sentido de lugar. Una muestra de este fenómeno es la americanización, la que es una transferencia de la cultura de los Estados Unidos a otros países, la cual tiene una conexión con la política de la nostalgia y las mercancías postmodernas de la sensibilidad de un mundo de signos flotantes y completamente disociados de los significados sociales. Citando el texto, el mundo se ha convertido en un gigantesco Disneyland. Es decir, muchos países trasladan a sus culturas ideas estadounidenses como el San Valentín. Aquí situamos una frase que nos pareció muy importante ya que muestra lo anteriormente dicho. Si el presente de usted es el futuro de ellos, como plantea la teoría de la modernización y muchas fantasías turísticas autocomplacientes, y el futuro de ellos es el pasado de usted, como en el caso de los virtuosos filipinos que ejecutan la música pop norteamericana, entonces de aquí se desprende transitivamente que su propio pasado puede ser manipulado de modo de hacerlo aparecer simplemente como una modalidad normalizada de su presente. Estados Unidos se convirtió en una construcción transnacional de imaginarios, puesto que la imaginación en la vida social juega un papel importante en la comunidad. Presumía las aspiraciones colectivas en el mundo moderno, comunicaciones. La imaginación como componente fundamental del nuevo orden global. Se debe tener en cuenta algunos aspectos para hacer un mayor análisis de lo anterior mencionado. Primero, la homogenización y heterogenización. Este es un problema central de las interacciones sociales, argumentado en que tan pronto como un país penetra a otro, las costumbres son rápidamente nacionalizadas. Ejemplo, la japonización para los coreanos. La complejidad de la economía global actual tiene que ver con ciertas dislocaciones fundamentales entre la economía, la cultura y la política. Esta tiene una relación entre las 5 dimensiones de flujos culturales globales. Bueno, los primeros son el paisaje étnico, el paisaje mediático, el paisaje tecnológico, el paisaje financiero y por último el paisaje ideológico.
El paisaje étnico se refiere a las personas que constituyen el cambiante mundo en que vivimos, los inmigrantes, los refugiados, los exiliados, y así como otras personas e individuos en movimiento que tienen que enfrentarse a la realidad de tener que mudarse de país o a la propia fantasía de querer mudarse. Hoy constituyen una cualidad esencial del mundo y parece tener un efecto como nunca antes visto sobre la política de las naciones y entre las naciones. El paisaje tecnológico es la configuración global que cada vez es más fluida de la tecnología, tanto en la alta como en la baja, y la mecánica como la informática, que actualmente se desplaza a altas velocidades a través de todo tipo de límites previamente insalvables. El paisaje financiero es la disposición del capital global, un paisaje muy curioso, rápido y al que es difícil seguirle la pista, debido a que los mercados de monedas, las bolsas nacionales de valores y las especulaciones mercantiles mueven gigantescas sumas de dinero a través de torniquetes nacionales a velocidades con vastas y absolutas implicaciones, y todos son pequeñísimas diferencias de fracciones de tiempo y de puntos porcentuales. El paisaje mediático es la distribución del equipamiento electrónico necesario para la producción y dispersión de información, periódicos, revistas, etc., que está disponible actualmente para un número creciente de intereses públicos y privados en todo el mundo. Un conflicto que presenta este paisaje es que las audiencias ven las líneas que separan los paisajes realistas de los ficticios de una manera borrosa y poco clara. Cuanto más lejos están situados respecto a una experiencia directa de la vida, mayor es la probabilidad de que construyan mundos imaginados, estilizados. Los paisajes ideológicos son las concatenaciones de imágenes generalmente políticas de una manera directa y frecuentemente tienen que ver con ideologías de los estados y contra ideologías. Los términos más comunes son la libertad, el bienestar, los derechos, la soberanía y representaciones de una democracia. Por otro lado, es importante abarcar el concepto de la desterritorialización, ya que esta es una fuerza central del mundo moderno, porque traslada a la población trabajadora de unos países hacia otros sectores y espacios reservados para las clases bajas de las sociedades relativamente adineradas. Ya que hemos abarcado conceptos importantes, podemos adentrarnos un poco más a la idea principal y lograr entender qué es lo que el autor describe como Estado-nación en la deslocada economía cultural global. La nación y el Estado como proyecto de ambas direcciones demuestra una persecución entre ambos que genera más diferencias que aspectos unificadores, manipulando los paisajes mediáticos nacionales e internacionales. Además, existe una batalla de la imaginación, la cual hace referencia a la dicha persecución que le da paso a los separatismos, movimientos y microidentidades como plan político dentro del Estado y la nación. Entre otros conceptos importantes tenemos el fetichismo de la producción. Es la ilusión creada por la producción transnacional localizada, que enmascaran el capital translocal, los flujos de ganancias transnacionales, los centros de dirección y administración global, y muchas veces a los trabajadores localizados en lugares remotos, involucrados en distintos tipos de operaciones productivas altamente calificadas, con el disfraz del idioma y el espectáculo del control local de la producción, y hasta del control obrero, de la productividad nacional y de la soberanía territorial. También existe el fetichismo del consumidor. La publicidad global es la tecnología clave para la propagación de ideas estratégicas culturales acerca de la agencia del consumo. Estas imágenes distorsionan la realidad mercantilista, donde el consumidor piensa y cree que juega un papel primordial en el proceso. Sin embargo, en el mejor de los casos, es alguien que simplemente escoge. Aquí, un fragmento importante que resaltamos. La característica principal de la cultura global actual es la política de un esfuerzo simultáneo por parte de la identidad y la diferencia por comerse una a otra, para poder luego proclamar y secuestrar las dos ideas gemelas de la Ilustración, la del triunfo de lo universal y la de la resistencia y la fuerza de lo particular. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que estas formaciones se han enfatizado en las dislocaciones mencionadas y la influencia de los paisajes, que a su vez se ven atravesadas por las fronteras nacionales. La configuración de las formas culturales en el Nuevo Mundo
carecen de estructura y regularidades. Sin embargo, también se aproximan unas con otras de manera politética. Es importante ahora hacernos la pregunta de las dinámicas y los móviles de estas formaciones, teniendo en cuenta las características del Nuevo Mundo. A continuación proyectaremos una entrevista a Apaduray, en la cual él nos brinda un contexto y nos hace una reflexión acerca del contexto en el que nos desarrollamos en América Latina. El antropólogo indio Arjuna Apaduray estuvo en Buenos Aires. Él es un experto en estudios culturales y nosotros dialogamos con él precisamente sobre la actualidad del capitalismo, sobre los procesos de globalización y también le preguntamos por su mirada sobre América Latina. Lo vemos. Apaduray, ¿qué cambios detecta en la marcha de la globalización en los últimos años? Two major ones. One is the increase in the role of finance in capitalism, and the other is the growing popularity of leaders who are essentially authoritarian, but who are somehow also popular. These two I see as the headlines of the last few years. I think it's hard to say what will happen in 200 or 300 years. But for now, I would say, as we say in English, the horse is out of the barn. It's like industrialization 100 years ago, 200 years ago. You cannot go back. So I think the question is how to manage it and how to make it more socially responsible and more accessible for ordinary people. Not refuse it, stop it, reverse it. This, I think, is not realistic. I do think there is a lot of fear and worry about being sucked into a global market. And in fact, global economic processes have created a lot of uncertainty, unemployment, lower wages, and other worries for ordinary people. So it is easy to see why they would respond to somebody who says, I put you first. I will take care of your problems. And I will make globalization something that will work for you. Or we will make globalization only work for us. This is understandable because globalization looks like it will make everybody jobless, less worthy, less worthwhile. So people who say, I will help you and I will fix that, have a lot of appeal. But so nationalism is today, I think, a kind of way to deal with the anxieties about globalization. It is not about independence, sovereignty, freedom. It's about how do we make sure we are okay in a globalized world. Well, I think Latin America is, to me, always fascinating because Latin America has a very long colonial history, 500 years, and the birth of nationalism in Latin America was much earlier than in Asia, Africa, and Middle East. With Bolivar and with others, it's now almost 150 years old, whereas, say, India is 60 years old. African countries are 50 years old. So a Latin American story is different. And also, Spain and Portugal, when they established their rule here, were not industrial powers. They were pre-industrial powers. They were monarchies with different ways of making wealth. And they were tied up to Catholicism. It's a very different package than the rest of the world. So, on the other hand, geographically, it's next door to the US. So it's always exposed to the power of El Norte. And we know that the US has lost no opportunity to exercise its powers here. In Latin America now, I see
that there is a very rich debate about how to make globalization and capitalism manageable, how to make it humane, and also how to have popular power or power for people who are populist without their becoming authoritarian, without their becoming dictators. So Latin America could offer us, the world, some answers on how you can have a popular government which does not then become an oppressive government. There is a chance for Latin America, I think, to offer us a way of being part of the global economy, of having still a belief in social support, pensions, unions, all this, which are still here, very alive, without saying no to global markets. This is the Latin, for me, potential of Latin America. Interesante lo que decía Paduray, porque además cierra con lo que venimos hablando en este programa cuando él dice que asistimos a un mundo en donde hay gobernantes que son en esencia autoritarios, pero populares, y que América Latina debería dar una suerte de ejemplo de cómo no llegar a esa situación. La crítica que le tengo al texto pues no es nada negativo, es al contrario positivo, porque pues el texto nos describe a la perfección todo el tema que ha sido el intercambio cultural durante el transcurrir del tiempo, ¿no? El texto habla de cómo antes las personas les costaba más los intercambios por miedo a encontrarse, por miedo a relacionarse, por miedo a perder sus costumbres. En cambio, hoy en día el avance de la tecnología y de muchos otros inventos ha ayudado a que ese intercambio sea más fuerte y mucho más fácil. Pero también han traído problemas también como, por ejemplo, las pérdidas culturales, ¿no? Las pérdidas de las prácticas culturales, de las costumbres y de muchas otras cosas. Entonces este texto nos trae una muy buena explicación de todo eso. Aquí dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Usted considera que Colombia es un país americanizado? Si es así, ¿por qué lo considera?